Bueno, amados hermanos, amada iglesia, en esta mañana vamos a estudiar un tema que lo he querido titular así como aparece en pantalla. Cuando la consagración se convierte en celebración. Y el texto base es Nehemías capítulo 12. Vamos a ir a ese capítulo y vamos a extraer de ahí algunas lecciones de este capítulo precioso de la palabra de Dios. Antes de estudiar y mirar algunos puntos que traigo para el estudio de hoy, quiero decirles algo. Cuando usted y yo leemos el libro de Nehemías y cuando llegamos al capítulo 12, uno quisiera que Nehemías terminara en ese capítulo, que ese fuera el fin del capítulo, del libro, mejor dicho, que ahí se terminara. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 el pueblo, Nehemías, están en la cúspide, están en lo más alto, y es un capítulo donde vamos a encontrar que hay mucho regocijo, hay mucho gozo, hay un tiempo de consagración, de orden, donde todo está marchando, cierto, al pie de la letra, todo va marchando muy bien. Pero como el Señor, cierto, sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pues Nehemías termina en el capítulo 13. Y ese capítulo, con ayuda de Dios, lo vamos a estudiar la próxima vez en la buena voluntad del Señor que nos corresponda. Y es muy triste ver lo que vamos, cierto, a estudiar allí, más adelante, en ese capítulo. Ahora, en este capítulo 12, como les decía ahora, el pueblo está celebrando. El pueblo está en un gozo en lo más alto, al ver que la obra básicamente está ya terminada. Bueno, parte de la obra, lo que se habían propuesto hacer con el muro, con las puertas, ya estaba terminado. Tristemente, más adelante esto lo vamos a ver, pero quiero solamente mencionarlo, la gente allí en el capítulo 13 dejaron infiltrar en la congregación pecado. Empezó a haber una cantidad de mezclas y lamentablemente eso desestabilizó el orden que venía trayendo la nación de Israel. Ahora, Nehemías, de hecho, cuando uno lee, y lo vamos a estudiar más adelante, en el capítulo 13, lamentablemente, hermanos, Nehemías tuvo ahí una pelea con mucha de la gente que había ahí en, en el templo sirviendo y en la casa de Dios. Ahora, esto nos debe llevar a pensar una cosa. El hecho de que una obra esté bien en el día de hoy no es garantía de que en el día de mañana la obra del Señor pueda estar tambaleando. Esa es una lección que podemos extraer de esos dos capítulos. Si usted y yo nos descuidamos, si bajamos el estándar que Dios trazó, el enemigo puede sacar provecho de eso y puede tirar al piso cualquier ministerio, cualquier iglesia, cualquier matrimonio, cualquiera. Hoy usted y yo podemos estar bien, de gozar de una íntima comunión con Dios. Hoy usted y yo podemos estar, mejor dicho, en la cima, en nuestra relación con Dios. Pero si por alguna razón nos descuidamos, mis amados hermanos, pues las consecuencias pueden ser caóticas. Que nos guarde el Señor de caer en una situación como estas. Amados hermanos, amadas hermanas, no nos confiemos de las victorias pasadas o presentes. Eso no es garantía para nada de unas victorias en el porvenir. No nos podemos confiar en eso. Ahora, en este capítulo 12, Nehemías y todo el pueblo están celebrando la culminación de todo el arduo trabajo.
Años allí invertidos, sudor, lágrimas, pruebas, conflictos, muchos conflictos, pero al fin lograron lo que Dios les trazó. Entonces ellos están ahí contentos de ver que toda esa gran obra la habían podido terminar. ¿Y ahora qué queda? Celebrar. Queda celebrar. Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Cuando usted y yo tenemos un logro, generalmente lo celebramos, ¿o no? A ver, ¿cuántos de aquí, cuando se graduaron, ¿cierto? Tantos años de trasnocho, de esfuerzo, de inversión, de sacrificios. Hermanos, pues lo mínimo es hacer la tortica, el vinito, el estrén, si hay forma del anillo, las fotos, porque se experimenta un alivio, una paz, ¿cierto? Cuando uno logra que terminar algo. Es una maravilla. Bueno, y hay muchas cosas que se celebran, ¿cierto? Tal vez cuando alguien llega, sobre todo las niñas, a los 15 años. O, bueno, no sé por qué celebran los 15 y por qué no celebran, ¿verdad? ¿Cierto? Los 50, los 60. Sería bueno porque yo ya voy para allá. Ahora, por eso es importante, amados hermanos, que cada ciclo en nuestras vidas, cada capítulo que usted y yo vamos escribiendo, procuremos hacer bien las cosas. Hay que procurar hacer las cosas lo mejor posible, porque usted y yo estamos construyendo las bases y debemos de levantarlas con muros bien finos, porque de eso dependen las victorias futuras. De eso depende en gran parte las victorias futuras. Estaba hablando a manera de introducción, pero ya vamos a leer una cantidad de versículos. Ya ustedes me van a ayudar. Y obviamente el capítulo 12 de Nehemías. ¿Saben algo, hermanitos? Nadie ha dicho que poder llegar a la cúspide de algo es fácil o es rápido. Esto es algo que se logra tomando decisiones y acciones correctas todos los días. Ojo a esto, que esto es clave. Para uno poder llegar al punto de la celebración por el éxito en algo, usted y yo debemos de hacer las cosas correctamente todos los días. Desde aprender a aprovechar el tiempo, los recursos, saber administrar todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios pone en nuestras manos. Mire, hermanos, el tiempo, los recursos son como los ladrillos y las mezclas, comparándolo allá con los muros que hizo Nehemías, ¿cierto? Y son cosas que Dios nos va dando, y Dios está muy pendiente, está observando qué estamos haciendo usted y yo con eso. Dios está pendiente de eso. Dios ve la calidad de su trabajo, la diligencia que usted y yo ponemos en el estudio, el empeño y la responsabilidad con la que emprendemos cualquier cosa. El servicio diligente en nuestras casas, si somos colaboradores y ofrecemos ayuda voluntaria. ¿Saben algo, hermanos? El éxito en la vida de un cristiano, para poder llegar a una celebración, es algo que se va construyendo día a día, con pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en nuestras casas, ¿cierto? Pequeños, ¿cómo podíamos ayudar en tantas cosas? Por ejemplo, en la ciudad, cuando un hijo empieza por involucrarse en los trabajos del hogar, en ayudar a lavar la loza, en ordenar la casa, en no dejar trabajos empezados, en escoger bien sus amistades, mirar muy bien con quién se relaciona. Todo esto, de una u de otra manera, va formando la vida y nos va afectando para bien o para mal. Ahora, lo principal es que usted y yo podamos construir nuestras vidas sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen, antes de meternos de lleno a Nehemías 12, al Salmo 91. Y miren este texto. Encontré dos textos
que sustentan parte de lo que he venido expresando. Salmo 91, 14, dice la Biblia: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Y qué hace el Señor luego? Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Mis hermanos, esto es clave. Ahora, usted y yo no vamos, digamos, detrás de un reconocimiento, un aplauso, ganar glorias de hombres. Pero sí es muy importante, como les decía hace un momento, aprender a vivir correctamente todos los días. Ir colocando esos ladrillos, ¿cierto? Esos muros que un día se van a convertir en una gran pared que de hecho nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a sostener. Es muy importante eso. Y también dice la Biblia en 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículos 8 y 9. Me encantan estos dos versículos. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Oiga, palabras del tremendo profeta Natán, aquí hablándole al rey David. Samuel. No, yo creo que aquí fue Natán. Sí. ¿Qué pasa, hermanos? Resulta que el rey David, antes de llegar a ser rey, antes de poner el Señor su nombre en muy alto, como lo que acabamos de leer allá en el Salmo 91, ¿quién era David? Ahí lo dice. Y el Señor empezó a fijar sus ojos en él, ahí, en esa condición. Y David, desde muy pequeño, aprendió a vivir bien. Aprendió a hacer las cosas bien, con diligencia, con responsabilidad y sobre todo con el temor a Dios. Y Dios empieza a fijarse en esa vida, y la Biblia dice que luego lo puso por rey. Dice sobre su nación, sobre Israel, nada más y nada menos que sobre Israel. Y no solamente lo puso por rey, lo puso como un rey victorioso. ¿Qué hizo el Señor? Todos los enemigos tenían que correr desparpajados, ¿cierto? Porque estaba ahí el rey David con el respaldo del Señor. Mis hermanos, queremos victorias, queremos celebraciones, pues necesitamos entrar a un proceso doloroso. Esto no se logra sin esfuerzo. En la vida cristiana, ese es el camino a la victoria. ¿Usted quiere ser usado por el Señor en su obra? Excelente. Le voy a hacer una pequeña pregunta nomás y respóndala ahí en su corazón. ¿Usted quiere ser usado por el Señor? ¿Cómo dejó la cama hoy en su casa? ¿Cómo la dejó? ¿Podría ir a echarle un vistazo? ¿Podría ir a mirar debajo de su cama? ¿Qué encontraríamos ahí debajo de la cama? Limpieza, orden. O encontraría un montón de zapatos de medio, un nido ahí de roedores tremendo. ¿Qué encontraríamos ahí? ¿Saben algo, hermanos? Me encantó algo y creo que alguna vez lo compartí y tiene que ver con el Señor Jesucristo. Juan 20. Ya vamos para Nehemías 12. No se me preocupe. Hay tiempo, ¿cierto? Juan 20. Miren esto. 25. Pedro y Juan corren al sepulcro. Y dice la Biblia: y bajándose a mirar,
O sea, Pedro dijo, Juan, perdón, que fue el primero que entró, dice, bueno, a ver dónde está el maestro, dónde está el Señor. Pero miren lo que ve Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, ojo a la palabra que se utiliza ahí, puestos allí, no dice tirados. ¿Cómo estaban? Puestos allí. Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando resucitó? ¿Qué hizo? Él no se levantó y dejó ahí todo tirado. Él aprendió y él sabía en su humanidad a vivir correctamente todos los días. Imagínense, hermanos, se levantó y dejó los lienzos ahí puesticos, el sudario doblado aparte. Por eso ese es el camino de la victoria. Y de esa manera vamos a poder celebrar. Son esos pequeños detalles que nos conducen a las grandes victorias. Ahora sí, con esto en mente, nos vamos a meter de lleno a Nehemías capítulo 12. Ahora sí vamos, hermanos, a sumergirnos en este capítulo. Yo sé que por ahí han dicho que es bueno que las introducciones a un tema sean breves, pero a mí me gusta mucho ampliar, ¿cierto? Para crear una buena idea y que las personas sepan qué es lo que vamos a estudiar. Nehemías capítulo 12. Ahora, este es un capítulo que por causa del tiempo no lo vamos a leer y también a causa de otra razón, es que tiene muchos nombres. Pero vamos a mencionar algunos textos y vamos a extraer de este capítulo 3 punticos principales que nos van a ayudar mucho con el tema de hoy. Vamos a ver un primer punto y lo vamos a encontrar en varios versículos, ahí en Nehemías 12. Vamos a leer algunos textos y ustedes me ayudan. Están un poco rebuscadas las palabras. Todas empiezan por la letra D de dedo. Y vamos a ver de qué trata esto. Nehemías capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 en su primera parte. Dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Yeshua. Ahí sigue la lista de nombres. Saltemos por favor al versículo 12. Voy a hacer énfasis en algo. Y en los días de Joacim, ojo a ese dato, y en los días de, Joiacim. Versículo 12 en la segunda parte dice, solamente el versículo 12. Y en los días de Joiacim. Bueno, aquí yo creo que anoté una cita mal. Ya, versículo 22. Por lo que otra vez 12. Dice, los levitas en días, ojo a eso, en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jaduá, fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Versículo 23. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Versículo 26. Estos fueron en los ¿qué? Días de Joiacim, hijo de Yeshua, o de Jesúa, hijo de Josadac, etc. Cuando uno lee esta primera fracción, los primeros 26 versículos de Nehemías 12, el Señor a mí me mostraba algo en ese texto y tiene que ver con esto. Pasamos a la diapositiva. El primer punto es la duración. Dije que ustedes me iban a ayudar y se me olvidó. Sí, bueno, de pronto sí, estamos muy inteligentes. La duración. La duración. Y ya les voy a explicar qué queremos decir con esto. Resulta
que en estos primeros 26 capítulos, Nehemías plasmó al menos 3 generaciones de sacerdotes y levitas que entraron a trabajar y a servir en el templo del Señor. La primera generación tiene que ver con Zorobabel, el sacerdote, Yeshua. La segunda, ¿quién sería? ¿Y quién más? Esdras. Y la tercera, Nehemías. Ahora, generalmente, cuando uno lee en el Antiguo Testamento las genealogías, ¿son genealogías de quiénes? De reyes, ¿cierto? Casi todas son de reyes. Pero en este caso, pues el Señor, el Espíritu Santo, dejó una genealogía de sacerdotes y de levitas. Bueno, también hay algunas de esas genealogías en otros libros, pero lo más común era de reyes. Todos estos hombres, ojo a esto, tuvieron la oportunidad de servirle al Señor con alabanzas, con cánticos, como porteros, y en el caso de los sacerdotes, intercediendo ante Dios por el pueblo. Vamos a leer algunos textos ahí. Versículo 8. Al final, leamos la primera parte, dice, y los levitas, y al final dice, que con sus hermanos oficiaban en los ¿qué? Cantos de alabanza. Muy bien, vamos almacenando esa información ahí, para la aplicación ya enseguida. Versículo 24. Bueno, leámoslo todo. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Yeshua, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Y en el 25, Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Si usted quiere aprender a leer, métase con estos capítulos. ¿Saben algo, hermanos? Se resalta algo aquí en estos primeros 26 versículos y tiene que ver con la duración de cada uno de estos hombres, su ministerio. Cada uno tuvo la oportunidad de servir. Ahí dice que guardaban su turno. Y por eso hacía énfasis en los días. ¿Cierto? Nehemías está haciendo memoria del trabajo que hicieron estos hombres de tiempo en tiempo. Es como empezar nosotros a devolvernos y decir cómo empezó la iglesia. Y, sí, en ese entonces estaba tal hermano y tal otro y ya, ¿cierto? Algunos de pronto han partido y ya luego llegan otros y así. Ahora, esto me hace pensar, y esto es como una aplicación, que Dios nos prepara en la vida y nos brinda oportunidades para servirle. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas, pero se deben aprovechar en el tiempo que Él mismo determina, no en el tiempo que a nosotros nos parezca. Dios a cada uno de nosotros nos ha fijado un tiempo y una ocasión para ministrar. Ahora, una cosa que me llama la atención acá, estudiando la vida de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, es cuando vemos de qué año a qué año duraron sus ministerios. Esa fue la oportunidad, ese fue el momento, la ocasión para cada uno de ellos. Hay quienes hicieron todo conforme a lo que el Señor les mandó. Otros fallaron en eso. Otros ni lo hicieron o lo hicieron muy, muy mal. ¿Y cómo fue, por ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a aprovechar el tiempo y la oportunidad que tuvo cuando vino al mundo? Recordemos que Él vino a darnos ejemplo para que usted y yo sigamos sus pisadas. ¿Cuánto duró su ministerio? ¿Cuántos años vivió terrenalmente? Imagínense, 33 años, y de los 33 solo 3 se le otorgaron, ¿cierto?
obviamente entre la Trinidad tomaron esa decisión de que eran 3 años de ministerio. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y el Señor por qué no se quedó hasta 30 años, 40 años? 3 años de ministerio y muere en la cruz. Miremos lo que el Señor hizo. Juan 9, versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesucristo supo aprovechar muy bien esos 3 años de ministerio. Ahora, nuestro tiempo aquí en la tierra y nuestro tiempo de ministrar, de servirle al Señor, ¿sabe cuándo es? Hoy. Es ahora. Este es el momento. ¿Saben algo, hermanos? Hay oportunidades que no se vuelven a presentar. Y usted y yo no las podemos dejar pasar, no las podemos rechazar, menospreciar, ni tampoco interrumpirlas. El Señor nos está dando solo este tiempo. Por eso hablamos de la duración, ¿cierto? Cada uno de estos hombres tenían un tiempo para ministrar. Y usted y yo tenemos un tiempo hoy para servirle al Señor. No nos desanimemos, no tiremos la toalla, como se dice por ahí, ¿cierto? No demos paso atrás. Y aprovecho también para decirle algo, de pronto a las personas que en el día de hoy nos visitan, que aún no le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Le quiero decir algo en ese sentido. Recuerde que el día para reconciliarse con Dios es hoy. Recuerde esto que le voy a decir. Recuerde que el reloj juega en su contra. La vida se pasa muy rápido y más en estos tiempos. Hermanos, ¿qué hace que estábamos comiendo natilla? Y ya, mire dónde va el año. 2 meses y medio. Oiga, hablé de natilla, hablé de comida y empezó todo el mundo a hablar. Imagínense. Ahora, la Biblia nos exhorta en Jeremías 8:20. Dice ese texto lo siguiente: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Saben algo? El Señor nos está dando el tiempo. El Señor le está dando a usted la oportunidad hoy. El Señor le deja pasar, ¿cierto? El año. Cuando habla de la siega, cuando habla del verano, es una referencia a hablar del tiempo. Es como el Señor decir, mire todo el tiempo que les he dado y no hemos sido salvos. La oportunidad de ponerse a cuentas con Dios es ya mismo. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 19? Lucas 19, 41 y 42. Yo les dije que al inicio no iba a hablar mucho o iba a usar mucho la Biblia, pero una vez nos metamos con la Biblia, a eso vinimos, ¿cierto? A estudiar la palabra de Dios. Lucas 19, 41, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y miren lo que el Señor expresó acá. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que me llamó mucho la atención. Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Esa frase es la que quiero resaltar. Es como que si el Señor le dijera a esa nación y nos dice a nosotros hoy también, especialmente al que aún no tiene a Cristo, el que aún no se ha reconciliado con Dios, si usted pudiera entender hoy, ahora, qué es lo que le trae paz realmente a su vida. Si usted lo pudiera comprender, usted lo aprovecharía ya mismo. Solo el Señor Jesucristo puede correr ese velo que obstaculiza su comunión con Él. Aproveche hoy, porque es una oferta por tiempo limitado. Se nos advierte en Lucas 14:24 lo siguiente: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. ¿Hubo tiempo para la invitación? Sí.
Hubo tiempo mientras que preparaban, sí. Enviaron varias veces al siervo para que forzaran a la gente a entrar, sí, pero no quisieron entrar. No quisieron. Esto no fue problema de Dios. Dios dispuso todo. Y el hombre no quisieron, imagínense, a una invitación a comer, yo no me la pierdo. Ahí me dicen a las 12, desde las 8 estoy ahí. Así que, apreciado amigo, aproveche la oportunidad que Dios le está dando hoy. Y apreciado hermano, aproveche usted también, aprovechemos todos nosotros la oportunidad que Dios nos está dando hoy de servirle. Recordemos lo que dice Mateo 25. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor allá, obviamente habla de otra escena, al final de la gran tribulación, esto es algo profético, pero llega el Señor y dice, llegan los salvos y dice, Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo o con hambre? Y llega el Señor, por cuanto hiciste esto a uno de estos más pequeños, ¿qué? A mí lo hiciste. Esas son las oportunidades. Dios pone oportunidades por montón. Hermanos, si el tiempo es corto. Estos hombres, cada uno tuvo su espacio. Ahí se habla de 3 generaciones, 3 espaciecitos. Y ya, desaparecieron de la escena. Usted y yo estamos hoy aquí, pero en algún momento desaparecemos también de la escena. ¿Y qué queda? Lo que usted y yo hayamos hecho por el Señor Jesús. Amén. Señor nos ayude con eso. Vamos al segundo punto. Vamos otra vez a Nehemías, capítulo 12, perdón. Nehemías 12. Y aquí vamos a ver algo muy, muy interesante. Si lo primero es la duración, lo segundo es la dedicación. Y lo vamos a leer en el versículo 27. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. 27, 12, 27. Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Hermanitos, toda esa construcción, todo ese muro, todas esas puertas, todo lo que hicieron allí, había terminado. Y una vez lo terminaron, ¿qué hicieron? Pero hicieron algo ahí que acabamos de ver, dedicación. Le dedicaron eso al Señor. Terminaron el trabajo y exaltaron el nombre de Dios. Culminaron la obra con una tremenda alabanza. ¿Sabían, hermanos, que usted y yo, todo lo que usted y yo poseemos, tenemos, sabemos, se lo debemos dedicar a Dios? Todo. Es un peligro no hacerlo de esa manera. Miremos Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Este es uno de los capítulos favoritos de mi esposa, Elizabeth. Dice Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordené. Y ojo a esto, no suceda que comas y te sacies, y edifiques casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y ojo a esto, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¡Qué peligro! Cuando aumente el conocimiento, cuando aumenten las riquezas,
¿cierto? Lo que Dios quiera engrandecer, prosperar en su vida o en la mía, nunca nos vamos a creer, nunca vamos a llegar a pensar de que eso fue por mi habilidad, eso fue por mi mano, mi destreza, es que soy muy inteligente. Mucho cuidado con atraer la atención por cosas que hacemos o tenemos. Si por mi fuerza o habilidad de pronto tuve algo. Y me encanta, esto es un ejemplo, en Daniel 2. ¿Qué pasó en Daniel capítulo 2? Hay una escena ahí tremenda. Miren esto, versículos 5 y 6 de Daniel 2. Aquí está el rey Nabucodonosor, muy soberbio, un hombre muy arrogante. Y este hombre un día se acuesta a dormir y tiene un sueño y resulta de que para colmo se le olvida. Bueno, algunos eruditos dicen que es probable que haya sido una prueba que él presentó. ¿Por qué hizo esa prueba? Bueno, probablemente porque él estaba rodeado de sabios, de astrónomos, de hechiceros, de brujos, estaba lleno allá de toda esa gente, y en medio de ellos también estaba Daniel y sus 3 amigos. Y yo creo que él quería poner a prueba toda esta gente. Y miremos lo que dice el versículo 5 y 6. Respondiendo el rey, respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, o sea, el sueño se me fue. Si no me mostraseis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Uy, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Ay, digo que, ¿quién ha puesto una más dura que esta pues? Imagínense. Y llegaron todos esos sabios allá de Babilonia. Señor, sí, pero es que eso no lo ha pedido nadie. O sea, díganos el sueño y se lo interpretamos. No, señores, me tienen que interpretar, decir el sueño e interpretarlo. ¿Saben que esto me hacía pensar un poquito como a esos hombres que adivinan la suerte? Que cada rato llegan y le dicen a la gente: vea, haga el 85-72 con tal. No, Alejito ya está tomando el número. ¿Y sabe qué? Y la gente, o sea, yo le preguntaría a un hombre de eso: venga, y si usted sabe que ese número va a caer, ¿por qué no lo hace usted pues? ¿Sí o no? Este hombre se la pone bien brava, bien difícil a todos esos sabios. Pero ¿saben algo? Daniel fue tan diferente. Miremos los versículos 26. Hay hasta el 28a. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: sí, claro, yo soy capaz. Oiga, ¿qué me acaba mi duro? ¿Qué dijo Daniel? El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero yo sí. No. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tremendo, ¿no? Tremendo. Qué humildad la de este hombre, pero qué manera de llevar una vida dedicada a Dios. Hermanos, si Israel pudo dedicar unos muros y unas puertas a Dios, ¿será que usted y yo qué cosas podemos dedicarle a Dios? Yo estuve investigando en la Biblia y hay una cantidad de cosas que usted y yo le debemos dedicar a Dios. Por ejemplo, esto por causa del tiempo, ustedes lo van a leer en su casa, en Éxodo capítulo 37 y 38. Y eso se repite en Números capítulo 3 y capítulo 4. ¿Saben ustedes qué cosas se le dedicaban a Dios? Los utensilios del templo.
Ustedes lo van a poder leer allá en sus casas con detenimiento. Por ejemplo, habla de calderos, de tazones, de estacas, de cortinas, de columnas, de garfios, de tenazas, de palas, todo eso. Eran utensilios exclusivamente para el servicio en el templo al Señor. Es más, ahí en Daniel, ya que estamos ahí en Daniel, en el capítulo 5, pasó algo. En el versículo 3, estaba el hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar, en una fiesta. Yo creo que se contratado los cantores de Chipuco fue. Estaba allá con una fiesta tremenda, hermanos, emparrandado. ¿Y saben qué? En medio de esa fiesta se le ocurre algo, eso se llama un sacrilegio. Ya les voy a explicar qué es eso. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces fueron traídos, ¿qué? Los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Imaginen, tremenda parranda que estaban ahí. Y hey, tráigame las copas, las de oro, las que trajeron de Jerusalén. Ya me a beber aquí. Eso sería, hermanos, equivalente, y lo digo pues con respeto, pero eso, o a manera de ejemplo, como usar las copitas de la cena, ¿cierto? Como tomar las copitas de la cena y prestárselas a alguien para que beba licor en ellas, para que le echen aguardiente. Tremendo. Cosas como esas eran dedicadas al servicio exclusivo en la obra de Dios. Y les iba a decir lo que es un sacrilegio. Es un pecado que consiste en tratar de una manera indigna a personas u objetos o lugares sagrados, profanar o tratar con irreverencia algo sagrado. Cuando algo, ¿cierto?, es dedicado al Señor, eso no se puede mezclar con nada. Ay, aquí después nos llega aquí un vecino, ay, venga, este salón tan bueno, con nada sillas, ay, no, es que sabes que queremos hacer una chiquiteca, nos lo alquilan y les voy a dar plata. No se puede, ¿cierto? Cosas así no se puede. Hermanos, ¿qué más se le puede dedicar al Señor? Imagínense, pueden dedicar los utensilios. Los utensilios. Ay, yo sí pasé la diapositiva. No. A ver, ¿yo en qué diapositiva voy? En la tercera. Bueno, ahí vamos, vamos bien. Sí, estamos ahí, vamos bien. Sí. Ah, perdón. Ya era para ver si sí estaban atentos, hermano. La dedicación. Miren otra cosa que se puede dedicar al Señor. Lugares. Hay lugares sagrados. Pensé en Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés cuando llegó allá a la zarza ardiendo en el monte Oreb? Que es el mismo monte Sinaí. Llega allá, cuando llega el Señor y él se va acercando, empieza a ver la zarza, esto tan raro, esto encendido y eso no se consume. Se empieza a acercar y el Señor le dice, Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, lugar santo es. Un lugar como estos es un lugar consagrado al Señor, dedicado al Señor. Nuestras casas deben ser dedicadas al Señor. Hermanos, aquí quiero decir algo. Por eso es muy importante poner cuidado con qué la adornamos. Hay que poner mucho cuidado qué ponemos en nuestras casas. Afiches, cosas así, ¿cierto? Afiches de Nirvana, afiches por ahí de Michael Jackson, cosas así, ¿cierto? O imágenes, exacto. Tantas cosas. Hay que poner cuidado con eso. ¿Con qué, cierto, decoramos la casa? Porque es un lugar santo para el Señor. Ahora hay hermanos que de pronto viven, aquí hay varios hermanos que de pronto pues no viven, digamos o viven con familia que no es creyente. Pues se respeta el espacio de ellos, pero que su espacio sea dedicado al Señor. Es bueno a veces revisar y hacer limpieza. ¿Saben algo? Hoy en día
Yo estaba escuchando, hermanos, y esto es delicado. Hay afiches, muñequitos que han sido dedicados al enemigo. Y hay niños que se acuestan a dormir. Ay, no, no hay capaz de dormir. Revise qué tiene Ana Repisa. Revise qué afiche pegó ahí en la pared. Esas son cosas que de una u otra manera llaman ¿qué? ¿Cierto? Esos espíritus. Eso sí es verdad. Eso sí es real. Otra cosa que le debemos dedicar al Señor, bien importante, los hijos. Nuestros hijos. Allá en Nehemías 12, usted y yo podemos ver la lista de la genealogía, ¿cierto? Fulano engendró a Sutano, Sutano a Perano, y todos esos hijos que hacían, servían en la obra de Dios. Todos estaban involucrados ahí. Por ejemplo, allá en Nehemías 12, capítulo que tenemos como base, en el versículo 28, mire lo que dice. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas y de los de netofatitas. Fueron ahí reunidos para servir, para alabar, para exaltar el nombre del Señor. Usted y yo necesitamos, ¿cierto?, que nuestras generaciones sean dedicadas al Señor. Aquellas parejitas están pensando en familia, desde ahora empiecen a orar por sus hijos. Siempre viene a mi mente Primera de Samuel 1. El hermanito Antonio nos ha compartido mucho de este texto, hermanos, y es fascinante. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 26 y 27. Las palabras de Ana, la mamá de Samuel. Ahí sí es Samuel. 1, 26. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño que oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Y ojo a esto, 28. Yo pues, ¿lo qué? A Jehová, ¿cuándo? Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cuando leía este versículo pensaba, el Señor puso algo en mi corazón y es, ¿saben ustedes cuál es el mejor ejemplo que un papá le puede dar a un hijo? La adoración. Que un hijo diga: mi papá, mi mamá son adoradores de Dios, adoran al Señor. Y miren ustedes cómo Ana dedicó su hijo al Señor. ¿Cómo dedicamos nuestros hijos a Dios? Orando por ellos, ¿cierto? Constantemente en nuestras oraciones, pienso yo, deben encabezar la lista. Debemos de estudiar la Biblia con ellos, debemos de ser ejemplo. Hermanos, debemos de traerlos a la iglesia. Hay que traer nuestros hijos a la iglesia. Hágalo ahora que puede decidir por él. Va a llegar un momento en que el hijo ya toma sus decisiones y tráigalo pues. No trajo de pequeño, ahora menos de grande, ¿cierto? Ahora que hay la oportunidad, tráigalo. Ay, no, pero es que el niño no quiere venir. Hermanos, y cuando el hijo se revela para ir a la escuela, usted no lo obliga. El hijo dice: no, yo a la escuela no quiero. No, se me levanta ya, papito, de una pues, y se me organiza y se me va. Pues a la iglesia hay que traerlos, ¿cierto? Hay que traer los niños a la iglesia. Ahora, cuidado con el faraón. ¿Sabe qué nos susurra el faraón? Vayan ustedes y déjenme los niños. Vayan ustedes, los niños me los dejan acá. Yo me imagino a Moisés: los niños, este faraón está loco, que son los primeros que vamos a echar por delante para la iglesia. Hermanos, tantas cosas que usted y yo debemos de dedicarle al Señor. Ahí habla también de algo muy interesante. Nehemías 12. Uy, el tiempo va rápido, hermanos. ¿Cómo? Yo no me había fijado en ese reloj. Cojan el reloj, hermano, guárdenlo, escóndanlo, regálenlo. Ahí en Nehemías 12 también encontramos otras tres cosas
que ya las hemos estudiado tiempo atrás, pero solo las voy a mencionar. En Nehemías 12, 24, dice que al Señor se le puede dedicar, 24, a ver si es 24, yo no sé por qué escribí tantas citas mal. En todo caso, en este texto se ve claramente que al Señor se le puede y se le debe de dedicar el tiempo, ¿cierto? Cómo esta gente se reunía a alabar, a exaltar al Señor. Los tesoros, este sí lo tengo bien, versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas. También se le dedicaban al Señor los tesoros. Y algo que a todos nos va a gustar, versículo 27. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, ojo, consagraban o dedicaban, es la misma palabra, asimismo sus porciones a los levitas. Hasta los alimentos se le deben dedicar al Señor. En oración, en gratitud, en compartirlos, ¿cierto? Obviamente en nutrirnos bien. Y eso es algo también muy importante, pero eso es otro tema. Y sería bueno un día estudiarlo, la buena alimentación. Ahora, en resumen, usted y yo debemos dedicarle al Señor toda nuestra vida, sin reservas. Y aquí les voy a decir algo, hermanos, que es clave, es sumamente importante. ¿Saben ustedes cuál es el secreto de la dedicación? Sin este componente no hay dedicación. La purificación. Y ya lo vamos a ver acá, versículo 30. 12:30. Vamos a pasar a la otra diapositiva. La purificación. El secreto de la consagración es la purificación. Este no es el título. El título era parecido. De hecho, pensé poner este título. El secreto de la consagración es la purificación. Versículo 30. Miren esto. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, oiga, y las puertas y el muro. Todo eso lo purificaron. ¿Y cómo sería? ¿Con agua bendita o qué? Hermano, eran las acciones de los hombres. Era el temor que había caído sobre ese pueblo. De esa manera fue que podían purificar todas las cosas, ¿cierto? Con el temor al Señor. Hermanos, Dios no recibe regalos de manos sucias. No lo recibe. Miren, va a contar algo aquí, una historia. Jorgito y yo nos acordamos de eso con un poco de amargura. Cuando Jorgito y yo, y bueno, y nuestro hermano mayor también, César, estábamos más jóvenes. Sí, más jóvenes, hermanos. Pero yo quiero aclarar algo aquí. Jorgito es un poquito mayor que yo. Hay hermanos que me han preguntado a mí, ¿usted es mayor que él? No, él es un poquito mayor. No aparenta, pero así es. Mire, estábamos trabajando una vez en una finquita, y en esa finquita, hermanos, en horas de la tarde nos llamaban a comer. Ya la última comidita ya para ir a dormir. Y Jorgito y yo nos acordamos de esa escena. Un plato, piensen en esto, un plato, una bandeja. En el campo se acostumbra mucho comer frijoles a la comida, chicharrón, tajada, muy, muy saludable, todo eso. Y saben, hermanos, la señora servía el plato y mandaba a sus niñas a llevarnos la comida a la mesa. Ya les voy a describir cómo eran las niñas. Ahora, las niñas metían sus deditos dentro del plato, así lo metían. Las niñas habían pasado sus manos por sus narices un poco congestionadas, pero a eso se le sumaba la tierna caricia de algo que es mal llamado la madre tierra, porque sus uñas eran negritas y parecían cierto, sí, como esos roedores así, y metían las manitas ahí dentro del platito. Entonces cuando nos descargaban el platillito ahí en la mesa,
¿Qué pasaba con Jorge y conmigo? Bueno, por más hambre, cansancio que tuviéramos, se nos quitaba las ganas de comer. No éramos capaces. Yo no era capaz, hermano. Decían, no, no. Y soltaban el platico y quedaban las huellitas ahí. Ya hubiera sido para un detective, con la lupa y mirar las huellas. La Biblia dice, Salmo 101:6, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Antes de usted y yo dedicarle algo al Señor, lo que sea, aún así sea una ofrenda, un servicio, orar por otros, usted y yo tenemos que examinar cómo estamos delante de Dios. Si no hay limpieza, si no hay pureza, Dios no se agrada, Dios no lo recibe, hermanitos. Miremos dos textos. Primera de Juan 3:22. Aquí habla de las oraciones. Mire lo que sucede con la oración cuando no hay limpieza. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuándo Dios recibe mi oración, nuestra oración? Cuando obedecemos sus mandamientos, cuando hacemos las cosas que son agradables al Señor. Es por eso que a veces Dios no contesta una oración. Señor, ¿y por qué no me contesta? Llevo tiempo clamando por esto. El Señor dice, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás delante de mí? Una vida sucia, una vida en pecado, bloquea cualquier oración, la bloquea por completo. ¿Y qué tal, por ejemplo, de nuestro servicio? Miremos Hebreos 13:21. A ver, aquí atrásito, Hebreos 13:21. Dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos, si usted y yo nos revelamos a la voluntad de Dios, si usted y yo ya entendemos lo que Dios pide, lo que Dios demanda, y sin embargo nos vamos en contra de esa voluntad, eso bloquea cualquier servicio. Dios no lo va a recibir, Dios no se va a agradar de eso, porque Dios anhela y desea. Dice que Él nos quiere hacer aptos para toda buena obra. Y ese servicio se debe hacer con limpieza. Miremos 2 de Timoteo 2:21. Ya vamos a acabar, tranquilos que el último punto no dura más de la hora, tranquilos. El último es breve, el último sí es muy breve. Con la comida, vamos a ver. 2 de Timoteo 2:21 dice, no, con la comida no la comimos, no fuimos capaces. 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ser limpios para que Dios nos utilice, ser limpios ¿cierto?, para ponernos en sus manos. Sería, miren esto que les voy a decir, ser conocido, sería muy lamentable ser conocido entre los hombres por nuestro servicio, pero ante el Señor por nuestras iniquidades o por nuestro pecado. Este trabajo y servicio y ministerio se puede convertir entonces en algo inútil e infructífero. La Biblia dice, la santidad conviene a tu casa. Bueno, vamos al último punto. Ya con este finalizamos. Y el último por la letra D. Este sí es fácil, ustedes me van a ayudar pues. ¿Listos? Nehemías 12:43. Ayúdenme ustedes con este. Por la letra D de dedo. Casi digo la palabra. Por la letra D. Bueno. Nehemías 12. Número 12. Nehemías 12, ¿ve? Estoy enredado. Número 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, ojo a esta, y se regocijaron, porque Dios les había recreado
con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Por la letra D, disfrute, deleite, el deleite. Era una fiesta por completo. Ver la culminación de la construcción del muro, ver tantas cosas restauradas. Se regocijó todo el pueblo. Ahí habla de mujeres, de niños. ¿Y sabe también quién se regocijó? El Señor. Hermanos, dice el texto que era tanta la alegría que los oían desde lejos. Este es el fruto, este es el efecto, este es el resultado de un buen trabajo. Y en este caso, de una restauración espiritual y material de la nación de Israel. Cuando la iglesia se consagra, cuando todos sus miembros nos rendimos a la voluntad del Señor, empezamos a ver su gloria, su respaldo, su cuidado, su provisión. Cuando cada uno de nosotros empezamos a llevar vidas limpias, consagradas al Señor, experimentamos tal gozo. Experimentamos ese deleite, ese regocijo tan grande. Primera de Corintios 16:15, aquí hay un ejemplo. Primera de Corintios 16:15. Aquí habla de la familia de Estefanas. Dice: hermanos, ya sabéis de la familia de Estefanas, es las primicias de Acaya, y que ellos sean ¿qué? Dedicados. Dedicación al servicio de los santos. Y luego dice, versículo 16 y 17, os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo, dice Pablo acá, con la venida de Estefanas. ¡Ja! Servicio, dedicación, regocijo. ¿Se dan cuenta cómo se conectan ahí las tres? Es un texto que tiene mucho que ver con Nehemías 12. Me regocijo. El apóstol Pablo se regocijaba al ver la obra de Dios florecer. Ese es el resultado, hermanos. El deleite. Finalicemos con Salmo 126. Y por favor no se vayan, que como los tengo acostumbrados, vamos a ver un cortico video. Dura como 4 minutos. Precioso. Salmo 126. Vamos a leer solamente el versículo 5. Bueno, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, la obra del Señor requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, de consagración. Y el resultado de hacer un buen trabajo es el deleite, es la alegría, es el gozo. Que el Señor nos ayude a poner por obra esto que hemos aprendido en el día de hoy. Amén. Oremos